a, a darle tranquilidad a los pasajeros cuando vengan a Colombia, que no todos los proveedores lo van a tener, que nosotros desde ORREP sí lo vamos a tener y se lo vamos a informar en todo momento a los pasajeros. Creo que ya estamos 22 personas conectadas, Ubi, entonces para que por favor iniciemos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en las capacitaciones, como siempre. Muy contentos de tenerlos nuevamente hoy, martes. Vamos a empezar con un video de 1 minuto, un video corto. Voy a compartir mi pantalla para comentarles también que ya iniciamos la grabación de la presentación. Cualquier información que ustedes necesiten, aclaración, por favor, no la escriben en el chat o abren su micrófono y le preguntamos a Juan Carlos. Acá entonces voy a abrir, ya están viendo mi pantalla y voy a empezar. Y sumiu. Les voy a compartir ahora nuestra presentación. Y aquí hablarles un poco también de por qué comprar el tour de la Catedral de Sal. Muchas veces dentro de la programación siempre la dejamos como un opcional, pero cuando los pasajeros llegan aquí al país, al destino, le preguntan al guía qué otro tour puede comprar, qué otro sitio puede visitar interesante. Siempre nosotros recomendamos que compren el tour a la Catedral de Sal de Zipaquirá y tenemos un tour que es el tour ya del día completo. Cuando la persona nos pide solamente Zipaquirá, es un tour de 4 horas, aproximadamente 5 si hay mucho tráfico en la ciudad para entrar o salir de la ciudad, pero generalmente son 4 horas, 5 horas de recorrido. Si queremos completar, por ejemplo, un recorrido cultural, turístico, alrededor de lo que es Bogotá, alojándonos unas 3 noches, haciendo la visita de la ciudad y combinándolo con Catedral de Sal y Laguna de Guatavita, tendremos una información más completa de lo que es el altiplano cundiboyacense. Y lo digo ¿por qué? Porque acá tenemos toda la parte de la las culturas indígenas y completamos con lo que realizamos en el Museo del Oro cuando vemos la balsa Muisca. Entonces es un recorrido que nos informa alrededor de la importancia de la sal en el mundo, la importancia de la sal cuando llegaron los españoles a América y la importancia del oro en Colombia y en la parte de Sudamérica también, porque también tiene que ver mucho la leyenda del Dorado con Perú. Acá en la siguiente diapositiva tengo a Bogotá, nuevamente el mapa para mostrarles que acá tenemos el aeropuerto y el alojamiento donde nosotros generalmente recomendamos, que es la zona rosa, Parque La 93 y Usaquén. El tour a Catedral de Sal de Zipaquirá está aproximadamente a 1 hora, hora y media saliendo de Bogotá por el norte de la ciudad. Si hacemos el recorrido completo de la visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá con almuerzo fuera de Bogotá y dirigirnos a Guatavita, es un tour que nos demoraría aproximadamente unas 9 horas fuera de Bogotá. Estaríamos saliendo de Bogotá. Generalmente recomendamos que sea a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, para que alcancemos a hacer todo el tour completo.
Acá tenemos el mapa de Colombia, siempre lo uso para ubicarlos en las capacitaciones. Tenemos Bogotá, tenemos en esta zona el altiplano, que es lo que llamamos el altiplano cundiboyacense, es toda esta zona que es el departamento de Cundinamarca y Boyacá. Entonces, en estas zonas es donde ubicamos todo lo que es Zipaquirá, que lo vemos en el mapa en la parte derecha. Acá tengo, saliendo de Bogotá, cojo la autopista norte y salgo, voy a Zipaquirá, visito la Catedral de Sal y de aquí me dirijo a la entrada de Sesquilé para llegar a Guatavita. Entonces, este es el recorrido que nosotros hacemos. Pues acá Google me saca 3 horas y 20 por lo que es un recorrido directo, pero como les decía, es un tour que nos puede demorar 9 horas aproximadamente. Acá ya vamos a empezar nuestro recorrido. Voy a dejarlos con Juan Carlos Henao, quien es uno de nuestros guías especializado en todo el tema de historia y cultura. Él habla diferentes idiomas, entonces puede atendernos nuestros tours en español, portugués, italiano, inglés y francés. Juan Carlos, bienvenido. Si abres tu cámara y yo cierro la mía. Ahí está cerrada mi cámara. No, ahí está abierta. Ah, es que... Ahí estoy. La dejo encendida. Bien, buenos días para todos y todas. Vamos a hacer un recorrido especial en Zipaquirá. Como ya nos explicó Ruby, es uno de los sitios más emblemáticos que tenemos nosotros en Colombia, y de hecho está considerada como la primera maravilla de Colombia, ¿sí? Este lugar lo conocemos nosotros como la Catedral de Sal, por las dimensiones que obtiene el sitio. Es una experiencia que el pasajero tiene a 180 metros bajo tierra. Entonces, normalmente le damos esas indicaciones porque se va caminando, es una caminata sencilla, no requiere mayor complicación. El día anterior normalmente también se dan las explicaciones normales de utilizar zapato cómodo, porque pues se va a caminar. No es que sea un ejercicio fuerte, pero pues es importante que esas recomendaciones las tengan. La Catedral de Sal como tal empieza... Juan Carlos, perdón, te interrumpo. Estamos escuchando un eco. No sé, por favor, si cierran todos los micrófonos. Sí, hay unos... Juan Carlos. Dime. ¿Ya? Sigue hablando, porfa. Yo creo que sí. Listo. Y ahora sí. ¿Cuándo cambias tú? ¿Tú cambias cuando veas Cuando prudente o...? Ok, listo. Entonces, aquí tenemos el famoso Parque de la Sal. El Parque de la Sal es donde se encuentra realmente la catedral, y tiene inicialmente varios sitios que nosotros podemos conocer. Normalmente en la parte exterior hay también para el tema de artesanías, tenemos también para algunas cafeterías, aguas, algunos restaurantes en caso que se quiera. Es como la entrada que nos da la bienvenida, donde encontramos también el famoso minero. ¿Quieres? Puedes pasar a la siguiente, que yo creo que ya está ahí el minero. Esta es una escultura como muy representativa. Quienes descubren la mina de sal son nuestros antepasados indígenas, los indios muiscas. Ellos no llegan a las profundidades que se llegan, que son 180 metros bajo tierra, sino solamente en la superficie. Ellos obtenían los famosos panes de sal, y esos panes de sal son los que van a atraer a los españoles al interior del país para buscar
porque la sal tenía como más importancia en esa época que lo que la tiene hoy, ¿no? Hoy indudablemente que tiene mucha importancia, pero bien. Aquí nos vamos a introducir por lo que se conoce después de visitar ahí el Minero, el eje sacro. Esta es propiamente la entrada a la catedral. Aquí tenemos, digamos, como un tema de espera, donde la gente entra, están todos los otros guías, la catedral también tiene sus guías privados que van llevando los grupos internamente dentro de la catedral. Entonces, este se conoce como el eje sacro y es la entrada propiamente a la catedral, donde tenemos aquí la cruz. Aquí empezamos nosotros a descender. Miramos y entramos acá por la primera parte, que son unos arcos de acero que están recubiertos en su techo con madera de eucalipto, ¿sí? El eucalipto en esta parte, que es muy común cuando se mezcla con la sal y con la humedad, se vuelve piedra. Entonces ayuda a dar soporte, ¿sí? Esta es propiamente la entrada. Y la catedral como tal está dividida en tres partes que vamos a visitar, tres partes principales. Lo que es el Vía Crucis como tal, que tiene una parte muy simbólica. Después tenemos la cúpula, el coro y el nártex. Y luego ya a los 180 metros tenemos las tres grandes naves de la catedral. Entonces, inicialmente la visita puede ser un poco extraña, ¿sí? Porque es una catedral que es un poco diferente, pero cuando se llega ya a las naves es cuando comprendemos que es una catedral. Dentro de esta primera parte, las estaciones del Vía Crucis, tenemos unas capillas, ¿sí? Que fueron elaboradas por el arquitecto colombiano Roswell Garavito, y él hace una adaptación de lo que eran los antiguos huecos, por decirlo así, galerías o socavones de la antigua mina, y los convierte en unas capillas donde elabora simbólicamente las 14 estaciones del Vía Crucis. Son 14 capillas que tienen en su gran mayoría cruces. Aquí las vamos viendo. Esta parte de aquí es la parte donde se va ingresando los turistas. Tenemos los números romanos que nos indican cada una de las capillas y vamos ingresando nosotros viendo esas capillas y se hace una explicación tanto técnica de la explotación de la mina como de la parte simbólica, que es la que puso el arquitecto. Entonces, por ejemplo, en esta segunda estación está el número y tenemos ahí la cruz y tenemos uno de esos socavones o galerías. Quien explota, como les decía inicialmente, son los indígenas, quienes hacen el descubrimiento de la sal, y ellos utilizan la sal como trueque. Pero ya más adelante, hacia el año 1800, Simón Bolívar trae a un científico alemán que se llama Alexander von Humboldt. Y Alexander von Humboldt, o von Humboldt, él es quien va a recomendar esta forma de explotación que se conoce con el nombre de cámaras y pilares. Cada una de esas cámaras tiene aproximadamente 180 metros de largo, 10 de ancho y 16 de alto, ¿sí? De esas cámaras ya se extrajo la sal. Lo que ustedes están viendo también a mano derecha sigue siendo sal, pero si se saca esa sal, pues lo que hace es que la montaña se viene abajo. Entonces, Alexander von Humboldt lo que hace es recomendar cómo sacar la sal estructuralmente sin destruir la montaña. Cuando el arquitecto llega, utiliza estos socavones para hacer
las capillas de las 14 estaciones y utilizar. Nosotros en el transcurso se visitan más o menos unas 15 a 20 cámaras y vamos a estar después dentro de 3 de ellas, ¿sí? Que son las que conforman las famosas 3 naves de la catedral, ¿sí? Entonces, esta es la primera parte del Vía Crucis con su simbolismo, con sus números romanos, las distintas capillas, donde se explica, ¿sí? Tanto la parte religiosa como la parte científica de las minas de sal. Luego que terminamos esta primera parte, nos dirigimos aquí a la cúpula. La cúpula es como la parte más alta de la catedral, va a significar ese encuentro con Dios bajo tierra. Parece que tuviera un planetario, pero realmente es toda la roca de sal pulida y la vemos como si fuera un planetario, pero efectivamente es la cúpula. Está esa parte pulida, mientras que las paredes la tenemos un poco más y rígida, por decirlo así, ¿sí? De esa cúpula nosotros nos dirigimos inicialmente al coro. Bien, Juan Carlos, volvió a salirnos el eco. Sí, pero no sé si es acá porque tengo todo el sonido apagado. Debe haber alguien con el... O esta tiene sonido, esa no creo, ¿no? Ya, te escuchamos perfecto. No. Ah, ok. Sí, algo pasó ahí. Bien. Aunque esta que estamos aquí viendo es en la parte inferior, ahí ya estamos a 180 metros bajo tierra con relación a la superficie de la montaña. Estamos dentro de una de esas naves, encontramos las columnas, las diferentes columnas que tienen, al fondo hay una capilla, ¿sí? Estas son las que ya van a conformar propiamente lo que es la catedral, lo que llamamos nosotros naves de la catedral, ¿sí? Esas columnas son en sal, son talladas por el hombre, no son naturales, son columnas que tienen más o menos de 10 a 12 metros de diámetro y aproximadamente entre 15 y 16 metros de altura, ¿sí? Que son talladas para dar esa sensación precisamente de catedral y de dimensión, ¿sí? Bien, miremos lo siguiente, a ver a dónde nos lleva esta parte. Bien, esta es una de las naves, la conocemos como la nave del nacimiento porque tenemos aquí el pesebre. Ahí está el pesebre, son unas esculturas talladas en roca arenisca por un artista italiano que se llamaba Ludovico Consorti. Hacia los años 50 estuvo en estas tierras y hizo algunas esculturas que se encuentran a lo largo principalmente en Bogotá, y en Zipaquirá pues hay algunas esculturas como las que tenemos. Al fondo de este lugar ustedes pueden observar acá una cascada, parece que fuera una cascada, ¿sí? El arquitecto Roswell Garavito en esta galería encontró este lugar natural, ¿sí? Es probable que en la parte posterior de este lugar haya filtraciones de agua que empujan la sal, y entonces en ese lugar el arquitecto decidió hacer o realizar el baptisterio, ¿sí? Parece que fuera una cascada, pero realmente es la sal cristalizada, y ahí hay una pila bautismal elaborada también por uno de los mineros, donde periódicamente hay algunos bautizos. No es que sea una cosa general, el lugar es un lugar considerado más turístico, aunque sea una catedral, está consagrada como catedral. Todos los domingos se celebra la misa,
la Eucaristía, pero no los otros sacramentos, ¿sí? Hay unos lugares para eso, sigue siendo un lugar turístico, principalmente los domingos. Hay mucha afluencia de peregrinos, grupos de monjas, de sacerdotes, que llegan a este lugar también visitando este sitio, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos viendo durante la visita a la catedral. Es amplia, no va a faltar nunca el aire. En caso de que llegase a faltar el aire, los guías estamos capacitados para dar respiración boca a boca, o sea que no hay problema, aunque en esta época del coronavirus creo que no sea lo más indicado, pero bueno, es solo como una parte jocosa para darles. Bien, eso inicialmente en la parte anterior estábamos en la parte de abajo, aquí estamos en la parte de arriba, lo que conocemos como el coro, ¿sí? Desde el coro se divisa la nave central, donde al fondo tenemos una cruz, es la cruz tallada bajo tierra más grande del mundo, que da una ilusión óptica. Inicialmente se puede ver como cilíndrica o que fuera colgada, que tuviera 3 dimensiones, pero realmente después es un hueco. A mano izquierda tenemos el ángel, también tallado en roca arenisca, y aquí es el coro que nos permite ver esta nave central, ¿sí? Esta nave central que en la parte de abajo tiene también una escultura en mármol que hace relación a la creación del hombre de la Capilla Sixtina, ¿sí? Pero está en 3 dimensiones y esto. Entonces, esto es lo que vemos desde ese lugar. Esta es el medallón de la creación, que se veía de la parte de arriba, está en medio de la nave central. Bien, aquí lo vemos, ya estamos en el primer piso nuevamente, al fondo vemos la cruz, está el altar, en ciertas ocasiones ahí es donde se celebra la misa, aunque también hay una capilla pequeña. Desde la parte del medallón de la creación estamos observando ahora el coro, donde está el ángel también. Este es un lugar muy especial porque tiene mucha acústica. Entonces, en ocasiones también se utiliza para conciertos y realmente se siente muy bien. El eco es bien importante. Muy bien. Entonces, ahí ya son. Esa es la nave central, a la mano izquierda tenemos la nave del nacimiento y a la nave derecha tenemos la otra nave que es la nave de la muerte. Son tres naves, ¿no? Nacimiento, vida y muerte. También se habla de muerte y resurrección. Entonces son como los nombres de las 3 naves. Esa es básicamente la experiencia que tenemos en la Catedral de Sal. Después de que se visitan ya, dijéramos, estos lugares sagrados, tenemos nosotros la posibilidad de visitar una parte comercial que existe, tiene también un auditorio, tiene la posibilidad de comprar algunas artesanías, tienen la posibilidad de observar una película complementaria del sitio con estos son los sitios de artesanías y de compras de rosarios, básicamente es artesanía hecha en sal y resina, elaborada por los artesanos de Zipaquirá, que tienen su agremiación y ellos distribuyen y hacen también las artesanías propias de este sitio. Hay otra serie de servicios que tienen también de fotografías, etc. Bien, aquí ya nos dirigimos a lo que es propiamente la ciudad o el pueblo de Zipaquirá. Es una ciudad que tiene 400 años de historia. Esta es la catedral, esta sí es propiamente la catedral que depende de un obispo. El arquitecto fue Fray Domingo de Petrés, que fue quien hizo también la catedral de Bogotá. Conserva, a mi modo de ver, más la parte colonial que cualquier otro sitio en Bogotá, en Colombia.
tiene unos balcones muy bonitos, la plaza está muy bien conservada, tiene una parte también afrancesada, que es la que vemos al lado de la catedral, que es donde queda la alcaldía de Bogotá, de Zipaquirá. Tiene unas palmas de cera que son las que adornan el lugar, que es considerado el árbol nacional, la palma de cera, que también son del eje cafetero. Y la historia dice que tiene uno de los balcones más grandes de Sudamérica, ¿sí? Entonces, la arquitectura alrededor de este parque es muy bonita y hay unos balcones grandes que se pueden apreciar. Zipaquirá es importante también porque en esta ciudad nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez finalizó su bachillerato y se hizo, digamos, como famoso. Entonces está el colegio en el que él finalizó y hay actividades en torno a ese tipo de cosas, ¿sí? Pero principalmente lo que nosotros hacemos es un poco hacer referencia a eso. Bueno, y hoy en día está el que ganó el Tour de Francia, Egan Bernal, ¿sí? Que también es de este sitio y hay un mural. Este lugar es el Consejo de Zipaquirá. Como pueden apreciar, el escenario se presta para filmar muchos sitios y muchos telenovelas y películas. Al lado tenemos la Casa Arzobispal o el Palacio Arzobispal, donde vive el arzobispo, y pueden observar que conservan muy bien ese estilo colonial, ¿no? En el centro de la población, la gran mayoría de las casas tienen el color azul, rojo y blanco, ¿sí? Que tienen como esa caracterización también. Muy bien. Esto es lo que es Zipaquirá, lo que podemos hablar de Zipaquirá. Normalmente cuando salimos temprano de Bogotá, se hace la visita a la catedral, posteriormente a la ciudad y posteriormente llegamos y almorzamos. Este es un antiguo proceso de la sal. Lo que hacían acá, que hoy se ha convertido en un restaurante donde con la salmuera, que es lo que se obtiene realmente de la roca de sal disuelta en agua, se cocinan las papas. Entonces, la papa salada es un plato muy típico de esta zona, al igual que tenemos nosotros el ajiaco. El ajiaco es el plato ya típico de toda la región que hablaba Ruby, cundiboyacense, donde tenemos, es una sopa que tiene 3 clases diferentes de papas, papa paramuna, papa sabanera, papa criolla, que es una un poco más pequeña y amarilla, que es la que le da como el color amarillo que tiene. Se sirve con pechuga de pollo y tiene maíz. Y opcional le podemos poner nosotros lo que son las alcaparras, aguacate, crema de leche, ¿sí? Son como los elementos. Es una sopa que se sirve caliente en este tipo de vasijas de barro y es la que se ha convertido en el plato más típico. Las hojitas verdes que ustedes ven encima son muy propias de la zona. Son unas hojas que se llaman guascas, que le dan a la sopa un gusto también muy especial. Y como les decía, opcional, son las alcaparras y la crema de leche son opcionales, pero le agregan también un sabor muy especial al ajiaco, ¿sí? Este ajiaco normalmente es el que tomamos antes de salir para nuestra visita a Guatavita. Bien. Guatavita es una de las lagunas que de alguna forma está asociado también con Zipaquirá, porque aparentemente, aunque ustedes lo vean acá, no es un cráter, no es un volcán, no es un meteorito, ¿sí? Es una laguna natural, porque Zipaquirá eran depósitos de sal. Toda esa zona antiguamente fue un antiguo mar y probablemente, aunque aquí ya el agua no es salada, ¿sí? Es donde los indígenas, estamos a 2.000,
2.600, 2.700 metros de altura, hacían la famosa ceremonia de El Dorado, ¿sí? En este lugar, los indígenas hacían la ceremonia con lo que nosotros conocemos la famosa balsa muisca, que es también uno de los lugares que se puede visitar en el Museo del Oro. En el Museo del Oro está una réplica de la balsa muisca hecha por los indígenas probablemente en el siglo XVI, pero descubierta hasta 1968 más o menos, que fue que se entregó. Bien, esta es la primera parte. Bien, primero, ese es un parque natural administrado por una entidad pública que se llama la CAR. Entonces, pues tienen ciertas restricciones de tema ecológico y etcétera. Antes de subir, aquí sí hay una caminata que puede ser un poco más exigente. Igual necesitamos zapatos cómodos, buena ropa. Y llegamos a este lugar que es una réplica de donde probablemente vivían los indígenas, que se conoce como el Cusmuy, ¿sí? Ese Cusmuy es internamente, tienen un lugar donde se ponía el fuego, hacían una serie de ceremonias, ellos vivían ahí en ese sitio, tiene dos entradas, una por el oriente y otra por el occidente, se hace, dijéramos, como una especie de ritual antes de entrar, y dicen que a entrar al Cusmuy propiamente se entra de espaldas y luego ya uno ve el lugar. Entonces aquí se reúnen a veces, existe en el pueblo cercano también que se llama Sesquilé, un cabildo de los muiscas, y ese cabildo en ocasiones se reúnen acá, están tratando de recuperar la lengua que se llama la lengua chipcha. Estas son algunas fotografías de las que se pueden observar en el Museo del Oro. Algunas piezas que hoy en día se encuentran en el Museo Nacional fueron encontradas en este lugar. Hay rastros arqueológicos de cerámicas y algunas piezas de oro y cobre que se llama tumbaga. Esa aleación se llama tumbaga, se hicieron acá porque para los indígenas el oro es como una ofrenda, ¿sí? El oro para los indígenas está simbolizado como el sol, con el sol, ¿sí? Entonces, la ceremonia de El Dorado era una ceremonia de fertilización, y al ubicar el oro dentro de la laguna, están ubicando la semilla dentro de un útero, que es el símbolo que tiene la laguna. Por eso se habla que esa leyenda del Dorado, que es cuando nombraban al cacique Guatavita, propiamente cacique, lo vestían todo de oro en una balsa, que es la que creo que vamos a ver ahora. Bien, entonces aquí ustedes ven, es una balsa hecha con juncos y algún tipo como de, dijéramos, de cera, probablemente traída también de esas palmas de cera, donde el cacique, después de haber estado 9 meses, ¿sí?, encerrado en una cueva, sin ver ni tocar mujer alguna, dice la historia, se vestía de oro, ¿sí?, se cubría de oro, mientras alrededor de la laguna estaban todos los otros indígenas botando piezas de oro, ¿sí? En un determinado momento comienza a salir el sol, ¿sí?, y el sol va a hacer esa fertilización sobre la laguna, y el cacique se va a sumergir en la laguna y se va a limpiar, ¿sí?, y va a dejar esa semilla dentro de la laguna. Eso es someramente lo que nosotros conocemos como la leyenda del Dorado, y la que da el nombre a la balsa que nosotros conocemos como la balsa del Dorado, la balsa muisca, ¿sí? Ahí tenemos la relación también de las casitas. Entonces, al Dorado, a la laguna de Guatavita se sube a pie. Hay una parte que es un poco más pendiente. A veces personas mayores de 60, 65 años no las dejan subir. Esto es lo que tenemos nosotros que subir. No es complicado,
pero quizás por el tema de la altura, ¿sí? Toca ir despacio y con calma. Entonces, esto es lo que tenemos en este lugar. Al mismo tiempo que vamos subiendo con calma, se habla de la vegetación, se habla de los algunos animales que se encuentran en esto. Esto es una zona que se conoce como subpáramo, ¿sí? En Colombia nosotros tenemos aproximadamente el 57% de páramos del mundo, ¿sí? Que es básicamente la altura en donde nacen los ríos, las quebradas, y nosotros tenemos, aquí hay frailejones, hay distintas plantas que lo que hacen es tomar la humedad del ambiente y conducirla ya directamente a la tierra en forma de quebradas o de ríos. Guatavita pues tiene su altura. Guatavita suele en ocasiones llover, suele hacer frío, entonces vale la pena también tener su paraguas, su chubasquero, su impermeable, etcétera, etcétera, ¿no? Juan Carlos, ahí es importante la altura que estamos a ¿cuánto? 3.000. Estamos casi a 3.000 metros, de 2.800 a 3.000 metros. ¿Sí? No es tan alto como Monserrate, es un poquitico más bajito que Monserrate, pero son casi los 3.000 metros. Entonces, por eso insisto un poquito como en el tema de ir con calma, porque hay gente que a veces la altura le molesta. Yo, en Guatavita prácticamente llegamos a los 3.000 metros, no es más, ¿sí? Monserrate es un poquitico más alto, que son los 3.200 metros. Bien, ahí está el Cusmui. Y bueno, eso es como lo que tenemos. No sé si ahí seguimos. Oye, el camino a la laguna de Guatavita, cuando se va en el carro, en el coche, pasamos por una represa, que es la represa del Tominé. ¿Sí? Esto sigue siendo todavía Guatavita, ¿no? Sí. Entonces, aquí es un circuito por donde uno camina más o menos 1 hora y media por este tipo de senderos, donde se ven también cultivos de papa y algunos otros cultivos, y desde ahí se aprecia la laguna, ¿no? Esta es la laguna. En ocasiones ahí se ve que esta fotografía fue tomada en algún momento de mucho verano y de pronto había ahí alguna quema. La planta que estamos observando también ahí, esa es la que conocemos como frailejón, ¿sí? El frailejón son unas plantas que tienen como forma de terciopelo, pues más que forma, textura de terciopelo, ¿sí? Tienen forma de oreja de conejo, ¿sí? Y son así como alargadas y largas, pero son blancas, no tienen clorofila y absorben muchísima humedad, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? En esta zona, que es bastante campestre, hay bastantes campesinos y venden también cositas. Les hablaba de la represa y la fotografía. Bueno, esta es la representación que existe en el Museo del Oro de la que conocemos como balsa muisca, ¿sí? Es quizás una de las piezas más bonitas que tiene el Museo del Oro, que es administrado por el Banco de la República y se conoce como la balsa muisca, la balsa que da origen a la leyenda de El Dorado. Este pueblito es el que conocemos nosotros como Guatavita, pero esto es Guatavita la Nueva. Esta es, cuando hicieron el embalse que les hablaba, el embalse del Tominé, en 1967, tuvieron que inundar el antiguo pueblo, que ese sí era más antiguo, y hacen un pueblo nuevo que es hecho por un arquitecto en 1967 y le da esta forma
colonial, entonces todas sus casas son blancas, sus puertas cafés, es un pueblo pequeñito, campesino, pero muy, muy agradable también de visitar, tiene para la venta de artesanías, desde el pueblo se divisa el embalse del Tominé, hay la posibilidad también de dar alguna vuelta en el embalse, se alcanza a ver en algún momento la torre de la antigua iglesia, si el agua está más bien bajita. Se suele comer en este sitio la trucha también, es como el plato típico de la zona. Existe una catedral, una iglesia de estilo colonial, pero es un pueblo pequeño que realmente conserva una arquitectura especial y es como muy pintoresco, y esto es lo que le agrada a la gente de visitarlo. Tiene su pequeña plaza de toros y se hacen algunas becerradas y bien, aquí llega mucho ciclista también y hacen competencias. Es un sitio apartado de Bogotá, en medio de la montaña, un paisaje muy bonito, y se puede visitar tanto antes como después de la visita a la laguna, dependiendo cómo esté el tiempo del tour, ¿no? Muy bien. Yo creo que eso es. Ya, entonces terminamos nuestro tour. Digamos que cuando ya lo hacemos de tiempo completo, nosotros estaríamos terminando el tour aproximadamente 6 de la tarde, ya devolviéndonos para Bogotá. Entonces, este es el recorrido que tenemos. Lo que les recomendamos que siempre le den como opcionales de tours cerca a Bogotá a los pasajeros que vienen a visitarnos. En este momento creo que, no sé, Nicolás, ¿estás? Yo creo que él tenía una cita a las Ya 11. salió. Ya Nicolás se nos fue porque él tenía otra capacitación ahorita. Ustedes tienen preguntas para hacerle a Juan Carlos, preguntas al respecto de Guatavita, de Zipaquirá. No se oye. ¿No? ¿No hay preguntas? Vamos a ver si acá. Muito obrigado pelo convite. De nada. Tudo bem. Bueno, es importante que con el tema también que estamos viendo ahorita de bioseguridad, nosotros estamos recomendando que los pasajeros compren, cuando ya comencemos nuevamente y abramos al turismo aquí en Colombia, que compren los tours opcionales de una vez desde las agencias de viajes, porque es un tema que tenemos que tener los guías pre-reservados, que tengan su transporte adecuado para hacer todo el proceso de bioseguridad que nos está exigiendo ahorita para poder tener la marca que les decía Nicolás al principio de la presentación, tener nuestros protocolos y adecuarlos para que nuestros pasajeros viajen tranquilos. Entonces, eso es una de las recomendaciones que hacemos en este momento. De las personas que están aún todavía tienen preguntas o les enviamos igual lo que les decimos siempre en las capacitaciones, les enviamos la presentación a quien desea el correo electrónico, que me lo dejen escrito en el chat, o igual lo pueden encontrar en la página web, en la parte de capacitaciones. Ahí van a encontrar la presentación que necesitan de cada uno de los destinos que hemos estado realizando. Recordarles que ya no vamos a hacer la siguiente capacitación el jueves, la vamos a hacer el próximo martes. Entonces están muy bienvenidos y de verdad que muchas gracias por estar presentes con nosotros. Lo que necesiten también de producto nos pueden enviar los correos electrónicos para verificar qué productos podemos diseñarles de nuevas opciones para vender en sus países. Muchas gracias, Juan Carlos. Ok, bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado, que les sirva. Y nada, esperamos que cuando pase todo esto, tener aquí muchos turistas de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Chao, Gracias, Vicky. chicos. Un abracito.
Un abrazo Igual, a todos. cuídense, Gracias. bye. Bye, bye.